amigos, aquí estamos para presentarles una vez más un nuevo capítulo de En Contexto, que es el programa de la televisión por la noche aquí a través de Su Mundo TV, que se convierte en las mañanas, en las tardes, Padre Marino, ¿en el qué? En el podcast. En el podcast. Que muchos están siguiendo cada día. Pero me dicen que ese podcast está como flojo. No sé. William, oye, no sé William. ¿Qué pasa? ¿Es William? Es simple, doctor. Un podcast donde estén figuras de la altura, del nivel del doctor Imael Reyes Cruz, de don Freddy Aguaviva y Marino Alcántara, no puede ser flojo. ¿Usted cree que no? Así de simple. Donde hayan figuras de esa magnitud, ya nos cayó la definitivamente boca. no hay forma de que sea flojo. Por el contrario, uno de los podcasts más vistos de República Dominicana, sin lugar a dudas. Y agradecemos a todas las personas que día a día nos dejan su mensaje, nos dan sus impresiones, porque para nosotros eso es muy valioso. Bueno, pues entonces lo que tenemos que hacer es pasar de inmediato a la página de portada, a la primera página, ¿verdad? Del periódico digital de este Multimedios, que se llama sumundodigital.com. Ahí usted encuentra Su Mundo Digital, ¿verdad? Así es. Y entonces, si usted quiere estar bien informado con todas las noticias de lo que ha acontecido y acontece en el país y en el mundo, bueno, entonces usted lo que tiene que hacer es ir a Su Mundo Digital y ahí va a encontrar las noticias para estar bien informado. Así de es. modo, Padre Marino, que ya tenemos en pantalla nuestro periódico digital, Su Mundo Digital. Vamos a ver qué es lo que dicen las primeras noticias de portada. Adelante, Así Padre es, Marino. Su Mundo Digital, donde decimos toda la verdad. Y en las globales, el opositor Lee Jae-myung se proclama ganador de las presidenciales de Corea del Sur. Bueno, Ay. Corea del Sur sabemos que hay un presidente que lo hicieron renunciar hace poco, ¿verdad, Sí, Freddy? así es. ¿Qué pasó en Corea, Freddy? Bueno, realmente el presidente renunciante había sido un opositor tenaz y fue de estos candidatos que surgen disruptivamente y se metió en campaña. La gente como que le agradó el discurso antisistema, el discurso tradicional de los partidos tradicionales, y entonces eligieron a este hombre. Este hombre salió con una serie de defectos de fábrica, que entonces hubo que procesarlo, se le hizo un juicio y entonces se canceló, fue cancelado de la presidencia. No es el término jurídico, pero estamos hablando en dominicano, lo cancelaron. Así. Lo destituyeron, como dice el Padre Marino, y entonces se convocó unas nuevas elecciones y ahora ha ganado el candidato opositor también. ¿Qué es lo que pasó en las elecciones? Y un outsider también. Bueno, hay los peligros de los outsiders. No parece outsider, es un político. Lo que pasa es que la gente está votando en contra del sistema, en contra del gobierno. Es lo que está pasando en grandes partes del mundo. Algunas veces, y la mayoría de las veces, es la derecha recalcitrante la que sale beneficiada de esta indignación de las masas con los partidos y el sistema de partidos tradicionales. Y entonces vemos cómo se va cambiando. Y en aras de ir haciendo cambios para salir de lo malo que estamos, a veces se da un palo a la ciega y entonces viene algo peor que lo que teníamos. Así se es. cae, Recordar que refiriéndote a República Dominicana, que tú estás, dilo directo. El expresidente Jun Suk intentó imponer una ley marcial, ¿verdad? Sí. En Corea del Sur, y eso le costó el cargo. La Corte Constitucional de Corea definitivamente le dio el palo de la gata. Como hay que decir que Corea del Sur, que el compadre me va a ayudar mucho en eso ahorita, que da una cátedra seguido sobre eso. Hay que decir que Corea del Sur es un invento de los norteamericanos que cuando estaban perdiendo la guerra de Corea, cogieron un puntito en el sur del país, en el paralelo 37, y dividieron, ¿no?, de aquí para allá de los norteamericanos y de aquí para allá de Corea. Entonces hicieron una nación en un pedacito de cabeza de playa, que es lo que representa Corea del Sur en este momento. Un invento de los norteamericanos para acrecentar el imperialismo. Lo primero, Freddy, que yo pienso que tenemos que señalar
es que usted como marxista confeso, siempre usted ataca al imperialismo. En Corea hubo una guerra que llevó a que se dividiera esa nación en dos partes, Corea del Norte Y Corea del Sur. Corea del Sur. Vietnam, La parte, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, en principio, Laos, hasta la guerra Camboya. de Vietnam. Pero en Corea, que se iba a repetir el mismo caso de Vietnam, no fue posible, porque la cercanía de Corea en la parte norte con la China comunista de Mao Zedong o Mao Zedong y el apoyo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas de Stalin, la Rusia comunista de ese momento, porque ya Rusia no es comunista, apoyaron fuertemente en el norte. Y eso hizo imposible que los políticos y los líderes del sur pudieran derrotar a los del norte. Y finalmente tuvieron que intervenir, obviamente, los norteamericanos. Intervino el imperio para darle respuesta a Rusia en ese momento y a China. Y entonces en el paralelo, no recuerdo el número del paralelo, el 37, ¿verdad? 37. El 37, se trazó la raya de Pizarro y eso entonces hizo que quedara dividida Corea del Norte y Corea del Sur. Una Y pregunta es correcto. ahí mimito, doctor. Sí, señor. Sí, ¿Usted señor. cree que puede ocurrir lo mismo con Ucrania? ¿En Al qué sentido? término- ¿En no, qué sentido? va- dividirse camino a- una parte va para va camino una a eso, Ucrania va camino a eso. hacia Rusia y otra. Lo podemos ver dentro de un Una ratito. Ucrania rusa Sí, y una magnífica pregunta, Padre Ucrania Marino. americana. Magnífica pregunta, Padre Marino. Lo podemos ver eso. El paralelo 37, una notita, Sí, un cómo no, aporte. cómo El no. paralelo 37 empieza la división de una zona desmilitarizada y tierra de nadie que divide a las dos Coreas. O sea, para no estar empalizada con empalizada, hay una zona que divide todo el paralelo 37 que atraviesa Corea. Y entonces a partir de ahí se crea un área desmilitarizada en la que no pueden intervenir ni los del sur ni los del norte. En toda frontera de ese tipo, tal y como usted señala, mi compadre Freddy, se crea siempre una especie de un colchón, que es precisamente lo que Putin está buscando con Ucrania. Eso lo vamos a tocar ahorita en la hilación que tenemos para el programa. De todas maneras, en el mapa que tenemos anterior, señor director, déjelo ahí, miren lo que les explicaba. China al norte, del norte de Corea, obviamente, y aquí entonces en el sur, en la parte de la península, la Corea Democrática, que obviamente siguió el ejemplo de los Estados Unidos de Norteamérica, Sí. mientras que la Corea del Norte siguió el ejemplo de China y el ejemplo de Rusia en su momento determinado. Ahora bien, habría que ver cuáles son los niveles de vida en el norte y cuáles son los niveles de vida en el sur, para que mi compadre Freddy sepa que su socialismo es en ninguna parte que sirve para nada. Donde quiera que hay comunismo. En China está funcionando muy bien. Porque, pero muy bien. porque admitieron el capitalismo y, Sí. y la economía de mercado. En China, el principal país Igual que en comercial Rusia, del mundo. en Rusia está caminando bien, porque el tan imperio pronto chino, el imperio comercial tan más pronto, poderoso. tan pronto Putin se abrió al mercado y estableció la economía, ¿verdad?, de mercado como el modelo económico de Rusia, ahí tenemos a Rusia como una potencia económica también. Sí. Es de eso de lo que se trata. Pues bien, lo que sí yo creo que nosotros tenemos que hacer ahora es, para contestar un poco la pregunta del padre Marino, hay un video 11 que pienso que el señor director lo tiene ahí en Q para ponérnoslo. Vamos a escuchar en un poco de tiempo la explicación de lo que ha pasado en ese gran ataque que ha hecho a Rusia a Moscú, perdón, Rusia a Ucrania desde hace ya 3 años. Prácticamente ha pulverizado toda Ucrania. Esa es la pura verdad. Yo estaba viendo una información videográfica de jóvenes de 18 a 24 años en Ucrania que están siendo llamados al ejército. Y los vi entrenándose con cuchillos de palo,
con ametralladoras tipo rifle de palo, como en la época de Trujillo, Sí, sí. ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y yo decía, muy difícil, Así. ¿verdad? Frente a un poderío militar como el de Rusia, que jóvenes en esas condiciones puedan prepararse para resistir. Pero para que podamos entender el tema de esa guerra interrepública soviética contra Ucrania y de Ucrania contra la Unión Soviética, vamos a escuchar lo que nos dice la explicación de este video. Ahí ustedes vieron la realidad de un país militarmente mucho más débil que Rusia, y cómo, utilizando la inteligencia, le han respondido a Rusia atacando no a personas, no a civiles, no a niños, no a envejecientes, sino atacando a las armas más poderosas del ejército ruso, que son los aviones. Fíjense ustedes que esto es importante verlo, porque dentro de un ratito vamos a ver la realidad de lo que está pasando en Ucrania. Rusia tiene destruida a Ucrania en términos militares. Se puede decir que prácticamente ha ganado la guerra en términos de tú a tú, ¿verdad? Pero cómo los ucranianos concibieron darle una respuesta de castigo a los rusos, pero además violando toda la inteligencia rusa, toda la posibilidad de que eso se llevara a cabo no se hubiese confirmado si el hecho material no ocurre, por la gran capacidad militar de ese ejército ruso. Me gustaría ver, Padre Marino, qué opinión tiene usted al respecto, ¿no? Y yo soy un poco escéptico con las informaciones que se están lanzando en un momento donde vivimos la época de la posverdad. Cada bando tiene informaciones diferentes y uno puede, digamos así, con pinza tomar las informaciones, porque cuando te vas de los bandos para ver cuáles son las informaciones de Europa, qué informan los rusos o qué informa Occidente, hay una diferencia muy grande. Lo cierto sí es, y estoy de acuerdo con usted, doctor, ahí se mostró una debilidad y una vulnerabilidad del sistema ruso, si desde Ucrania, con menor potencia, fueron capaces de penetrar hacia allá. Pero sigo con la idea de que fue un gran error de Zelensky, en vez de aliarse a su aliado natural, que era Rusia, cometer el error de, por lambón, irse con Occidente. Padre Marino, bueno, yo le quiero hacer una pregunta a usted, que es un intelectual y un teólogo. ¿Cómo diablos puede Ucrania aliarse con Rusia cuando usted conoce históricamente que a partir del término de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945, cuando se firma la paz y la derrota de Alemania por parte de los ejércitos de Stalin, es decir, de los ejércitos de Rusia, Occidente y Oriente acuerdan dividirse el mundo en dos partes. Rusia, triunfadora con los ejércitos de Stalin dentro de Alemania, pacta que desde la Alemania oriental y hacia todo el este de Europa iban a ser territorios controlados por Rusia, que fue lo que permitió la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, un grupo de naciones equivalente a 17 países que se pusieron en el entorno de la órbita soviética para formar una agrupación de naciones que enfrentaron a Occidente, encabezado Occidente por los Estados Unidos de Norteamérica. Dentro de esas 17 naciones, Padre Marino, la principal que estaba aliada era Ucrania. Craso error. La segunda era Bielorrusia, más los demás países que componían
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es probable que nuestro director, que es muy hábil siempre, nos pueda conseguir el mapa de las 17 repúblicas que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para que la podamos ver en pantalla en caso de la que vamos a conseguir. Lo que era la URSS William, en ese momento. Todo eso es para no dejarnos hablar nosotros de No, Ucrania. perdóneme un segundo. Nos fuimos para la Segunda Guerra. No, pregúnteme. Es la única forma que podemos explicarlo históricamente. ¿O usted no conoce la historia, compadre? Porque usted es un historiador. No, lo que te y voy usted a debe decir- conocer la historia. no, porque- Si no se da la Segunda Guerra Mundial, no hay la división del mundo en esas dos potencias. Vamos a hablar de lo que está pasando en Ucrania. Pero vamos a tocarlo ¿Sabes por ahora. qué? Pero vamos a Porque tocarlo ahora. hay que ver el ataquito ese que dieron ahí, con Sí. tanto aspaviento y tanta... Es un pellizco, Pelliquito. un pelliquito de ñoco que dicen, ¿verdad? Pero el Porque- pellizquito de ñoco, compadre. pero el que- pellizquito de ñoco, lo que tenemos que ver, cómo es que un cuerpo tan fuerte, ¿verdad? Que no es ñoco, Déjame como el decirte- Imperio Ruso, que llegó a ser, se deja pellizcar. ¿Usted puede explicarme eso? Sí, claro Pero que permítame sí. yo contestarle a Marino el tema. Entonces, cuando termina, a partir del año 1989, 90 y 91, el poder ruso como el ente que aglutinaba a esas naciones que vemos en pantalla, esa descomposición dejó entonces a Rusia sola, y estas naciones que estaban sometidas por Rusia como respuesta a una reacción, comenzaron todas a ingresar. ¿Usted sabe a dónde? Con la OTAN. A la OTAN. ¿Y Claro. qué es la OTAN? Oh, imagínense, eso es lo gringo. El órgano gringo, Claro. el órgano de Occidente, y comenzaron a incorporarse. Pero el poder de Rusia era tal que Vladimir Putin, en todos sus años de gobernanza, que es un hombre amado internamente en Rusia, Claro. para que estemos claros, Oye, aquí en el país. ¿Qué hizo? Bueno, lo ama usted y Freddy, Sí. ¿verdad? Bien, entonces, Fan, Putin, Putin, mientras eran las pequeñas naciones que hacían frontera, que se aliaban con los Estados Unidos y con Occidente, nunca le hizo caso. No. Pero ahí, papá, Mm. cuando Ucrania, ya siendo presidente Zelensky, solicita el ingreso a la OTAN, reacciona Rusia con todo su poder, y lo primero que hace en el 2015 es que le invade, le toma, le arranca y le quita la provincia de Crimea. Entonces, es una tesis y una antítesis. Ujú. Por vía de consecuencia, padre, le respondo, jamás Ucrania va a pedir ser parte de Rusia, porque son tesis y antítesis. Un tema Esa es la cultural, respuesta. hay un Bueno, tema cultural pues ahí aquí- dentro de Ucrania, donde la mayoría de la gente habla ruso. O sea, el amigo y el aliado natural debía ser Rusia, porque la provocación nació desde el momento que este lambón llamado Zelensky, un actor de mala monta, un tipo que no sabe de estrategia militar, se enfrenta contra Rusia cuando pudo haber sido su aliado o quedarse neutro. No sé, Freddy, ¿qué Un tipo piensas? que tiene, que usted dice todo eso, pero que tiene a Trump, a Putin cogiendo lucha en una guerra que supuestamente se va a acabar en un mes, ¿verdad? Pero nada, se sigue. Le vamos a dar a Haití la frontera porque, Sí, porque hablan haitiano, hablan patuá ahí, porque hablan creol en la zona. orilla. Así es. Miren, Putin conversó el día de hoy con el presidente Trump, con Donald Trump, y le informó, le avisó que el reciente ataque de Ucrania no va a quedarse ileso. Le señaló, le Adiós, respondió a pero- Trump, miro aquí en pantalla, Pero hay que estar claro. que ese reciente ataque de Ucrania a la base rusa aérea no va a quedar Lo impune. que le viene a Ucrania va a ser de mamacita. Ahora bien, ya sea un avión, sean los 7 que dice Putin, o sean los 41 que dice Ucrania, lo cierto es que esto empezó también a dar visos de una guerra moderna, de una nueva guerra. Ya no con soldados en el frente de batalla, sino con inteligencia artificial, con drones, con estrategias diferentes. Pero Fíjese que no se está atacando a las personas, no están atacando a centros donde haya bajas civiles, sino que fueron estratégicamente Objetivos con drones. militares, Objetivos objetivos militares, militares. con drones, pero con inteligencia artificial sin poner al frente Objetivos ya militares. Pero yo quiero poner contento a mi compadre Freddy, que es marxista y que es amigo de Maduro.
Yo quiero que veamos el video 1. Yo lo estoy esperando en la bajadita. Ahí. Para que Él se vea. cree que me va a distraer de mi Que lo va a distraer. propósito. Él le va a hablar de Ucrania como quiera. Pon hasta del show del El mediodía. video Pon un video del Chavo del 1, Ocho. donde Maduro habla pluma de burro, pero que eso le va a gustar a mi compadre Freddy. Señor director, póngamele al compadre Freddy a Maduro para que veamos lo que dice Maduro con relación al tema del ataque de Ucrania a Rusia. Adelante. Yo pienso que no hay una persona en Ucrania, ni la hay en Rusia, pero tampoco en Estados Unidos, ni en América Latina. No hay una persona que no sepa quién ganó la guerra de Ucrania y Rusia. Quién ha derrotado aplastantemente al ejército ucraniano y ha dado demostraciones que está tomando el dominio de todos los territorios que se le pasan por el frente. Y entonces, en una situación donde tú estás ganando una guerra, donde tú estás teniendo un desarrollo tan vertiginoso, al punto de que los objetivos originales de Rusia al invadir Ucrania eran objetivos militares muy específicos. La conquista de la zona del Donbass, que incluye al Donetsk y el Donbass, y entonces se iba a conquistar esos terrenos para anexionárselo a Rusia y entonces empezar. Y eso se consiguió como que muy temprano, y entonces Rusia ha continuado avanzando, ya pasó el río Dnieper y está tomando terreno. Cada día que pasa, cogen 14 comunidades, 13 comunidades, 10, 15, y van avanzando. Cuando ya la guerra está destruida, se van para lejísimos de los... El atentado que se hizo, el atentado terrorista que se hizo contra esos aviones, no mueve una pizca de lo que es el escenario de la guerra real en Ucrania. No retrocede un metro de tierra, no mata a un solo soldado. Sencillamente es un atentado publicitario, organizado por la inteligencia norteamericana y la OTAN. Ellos querían distraer al mundo y digan, mira, todavía queda Ucrania. ¿Para qué? Es un negociazo. ¿Ustedes saben por qué? Ahora salen a buscar con un sombrerito, a buscar dólares para Europa y le llenan el sombrero de donaciones. Pues dicen, no, pero hay una esperanza. Mira el golpe que dio Ucrania. Mira, no hay ninguna esperanza. Ucrania está a 4.000 kilómetros de la guerra. La guerra sigue su agitado curso y no tiene absolutamente ninguna forma de ser modificado los resultados de la guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con estos actos terroristas se pretende ir a las negociaciones con una posición de fuerza que no tienen cómo, porque Putin, esperen en las próximas 72 horas lo que le va a hacer Putin a Ucrania y quién va a sufrir las consecuencias de esa arrogancia de Zelensky, de esa prepotencia, de esa locura. Un actor dirigiendo una guerra, señores, trae como consecuencia lo que va a pasar en Ucrania. Ucrania va a ser masacrada y va a ser destruida totalmente por el ejército ruso, sencillamente por ese tipo de aspaviento de querer. Sí. Usted lo que tiene que pensar, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Yo le voy a decir una cosa, que Marino lo mencionaba y Ismael lo menciona casi todos los días. El atentado que hicieron jamás a Israel, un atentado provocativo, provocador, ha ocasionado 57,000 muertos de los palestinos por una actitud loca y extemporánea y de terrorismo desafiante de Hamas. Sí, ¿y qué se ha dicho aquí? Que nunca debieron haberse metido en la pata de los elefantes. Y entonces, ¿cuántos muertos lleva Hamas en su cuenta, a cuesta o a costa de ese atentado? 57,000. ¿A ustedes les gustaría? Niños, mujeres, hombres, viejos, ancianos. Sí. Por una locura. Este ataque de Ucrania le va a pesar para toda la vida. A ustedes, yo pienso igual que usted, no tenemos diferencia. Yo pienso que fuera bueno que viéramos el estatus actual de ese conflicto, ¿verdad? ¿Cuál es el mapa de la guerra? Para que veamos la realidad de lo que está allí pasando. Claro, yo tengo una visión distinta en una parte con el compadre Freddy, en el sentido de que el golpe no fue un juego de niños. No. 41% de los bombarderos
capaces que de lanzar misiles es que ese embuste fueron no, destruidos. ese embuste no es verdad. Bien. Ni son los 7 que dice Rusia, como Bien. decía William. Pero bien. Ni son los 41 Pero que dicen bien, ellos. pero bien. Tumbaron, Lo que- dice el reportaje que tú presentaste 13. ahora, Ajá. que hay 13 comprobados por los satélites, que hubo 13 ataques Bien. efectivos, pero no 41. De Entonces, todas maneras, difiero porque una potencia del tamaño de Rusia haberse dejado castigar en sus propios aeropuertos por falta de inteligencia adecuada, 2, 3, 4, 5, 7, lo que fuesen, sus aviones más especializados como los Tu-95, el Tu-22 y sobre todo el A-50, Sí. que es el de la gran Así es. supervisión, por 150 drones en el aire, es algo que es penoso, entiendo yo, para un ejército que reconozco de la dimensión y del tamaño. El ejército de Rusia es un ejército poderosísimo. Así es, pero veamos el estatus de la guerra en este el momento. terror Se que habla- hay, compadre, el terror que hay en este momento entre la alta oficialidad. ¿Quiénes son los responsables de que le metieran ese gol sin que nadie se diera cuenta? Ahí va a haber muchas cabezas rodando. Sí, compadre. pero también- por supuesto, Pero cabezas rodando de de verdad. También, de eso Freddy. es que estamos hablando. Como un poder militar como Rusia. Eso es como un gigante que se dejaron una pescosa de un pigmeo. Sí. Eso hay que verlo. Así es. Pero claro que sí. Buen ejemplo. Entonces vamos a ver el estatus, si me lo permite. Sí, sí, claro. El estatus actual, el escenario, el mapa de la guerra. Toda la región en rosado que Rusia le ha arrebatado a Ucrania, sin dudas. Esa línea roja, compadre, que está ahí, es el río Dnieper. Ese río iba a ser la frontera, es la frontera del Donbass. Pero el ejército ruso pasó el río y sigue avanzando hacia la capital, hacia aquí. Kiev, ¿verdad? Que dicen Kiev. Ajá. Toda la barriguita roja que se ve es el río hasta Dnipro, ahí, el Dnipro. Dnipro, hasta donde llegaba la frontera. Pero ya Rusia entró al río, pasó el río, lo sobrepasó y ya está caminando sobre terreno llano. Pero es bueno de señalar que le ha Ucrania. costado miles y miles de muertos. No, ese la avance. guerra ha costado miles y miles de Pero muertos. quiero Claro que decir sí. que en esa parte, ahí después del Dnipro, eso le ha costado terriblemente a la muerta. Muchas bajas. Ciertamente Rusia ha avanzado, pero a un costo humano terrible. Sí, sí. Me copia. Así es. Obviamente, vuelvo a repetir aquí, nadie puede ponerse aquí frente a esta cámara de televisión a minimizar al gigante. El gigante lo es Rusia como ejército a nivel militar y el pigmeo o el enano lo es Ucrania, Claro. definitivamente. Pero el pigmeo o pineo, como decimos en el lenguaje popular, ese pigmeo le ha dado un pleito grande al gigante. Porque le quedaba Le ha dado- algo de armas le ha de la que dado- le dio Estados Unidos. Pero No, una vez que Estados algo no. Unidos abandonó el terreno, ahora mismo el pigmeo es más pigmeo. Más Sí, claro. El pigmeo es más pigmeo, Más pigmeo. o el pineo es más pineo. Sí, Yo escucho a veces a algunas personas quejándose del ataque estratégico que hace Ucrania a Rusia, diciendo que terrorismo, escuchamos a Maduro hablando de terrorismo, pero es una guerra. O sea, Rusia avanza contra Ucrania, masacrando, explotando, eliminando todo lo que encuentra a su paso, y no se va a defender. Pero para el Ucrania. padre no Marino, tiene derecho a Lo que defenderse. pasa para que- el padre Marino y pero- para mi compadre Freddy, lo que Rusia ha hecho en Ucrania está bien, pero lo que Ucrania ha hecho en Rusia, entonces sí es terrorismo. Pero además, No. además, mire esta información que sale hoy también, que habla de que Freddy. Reino Unido, El compadre está duro. de que Reino Unido también avanza en un plan, tiene un plan para comprar misiles, ¿verdad? Un plan para comprar submarinos y también armas de guerra digitales, ¿verdad? Para hacer frente a la guerra ante una amenaza como lo es Rusia. O sea, ya esto está incluyendo también a otros países. Pero vamos a entrar bien. Nos vas a enseñar que debemos ir a publicidad un momentito. pausa. Cuando bajemos de la pausa, quiero que si fuera tan amable, nosotros nos concentremos a analizar entonces ese punto que usted ha dicho. Y que mantengan, por favor, Sí, la publicación. la publicación que había en pantalla para cuando regresemos, para yo decirle al padre Marino el pigmeo de quién es que se trata y vamos a ver si es verdad que Rusia la va a tener tan fácil. Bueno. Adelante, señor director. Río militar
ruso supera muchas veces al ucraniano. Lo de Ucrania se parece a lo que se llama, compadre Freddy, guerra de guerrilla. Es decir, Guerra de guerrilla. te tiro 3 tiros Así aquí, me muevo y tiro 3 allí para que tú pienses que es un ejército que te está disparando. Pero eso lo entendemos, lo que hemos estudiado, aspectos de guerra y aspecto militar. Ahora bien, ¿cuál es el problema, padre Marino? El problema es que usted a veces pierde de vista en su posición, que yo respeto, pero que difiero, de que Ucrania no está sola en el escenario. No, no está sola. Mire, Ucrania tenía a los Estados Unidos hasta el presidente Joe Biden. Sí. Eso está en cuestionamiento por la posición dubitativa del presidente Trump. Sin embargo, ¿qué ha provocado eso? Que se haya puesto Alemania a la cabeza, Francia a la cabeza, que encabezan 32 naciones de Europa que están apoyando a Ucrania. Entonces, a pesar del poder militar de Rusia, que lo tiene, obviamente, no es tan fácil que Rusia pueda plantearse frente a Ucrania cuando Ucrania tiene detrás a otras 32 naciones europeas con Alemania y con Francia a la cabeza apoyándolo. ¿Usted cree que toda esa parafernalia para reventarle la cantidad de aviones en 5 aeropuertos distintos, incluyendo uno que está a 5.000 kilómetros de Ucrania, en la Siberia, eso lo hizo Ucrania con papel carbón? Por sí solo, no, claro, evidente. es con apoyo tecnológico de naciones más poderosas que ellos, obviamente, para ¿Y hacerlo. cuántos camiones necesitarían para transportar 300 drones? Porque no fueron 2 drones ni 3 drones. Pero bien, ahora, ¿cuál es el problema que yo veo fundamental y no sé si a ustedes les preocupa o no? Que estamos poniendo en riesgo la paz mundial con la posibilidad de una tercera guerra mundial, porque ya Putin lo advirtió y dijo que se reservaba el derecho de atacar a los países de Occidente que estaban apoyando a Ucrania. Claro. Yo no sé si para ustedes es una preocupación o no. Tremendo, claro que tremendo, sí. claro. Esa es la escalada hacia la tercera guerra mundial. Si Putin dice, si prestan los Reuters, los misiles, Ajá. nosotros vamos a dispararle a Alemania. A Alemania, ¿no? A cualquier Sí, instalación sí, sí, militar claro. de Alemania. Entonces te digo que la guerra tiene sus reglas. Pero mira aquí, Y mira compadre. que dice el primer ministro británico. El primer ministro británico, Keir Starmer. ¿Saben quién es Starmer? Claro, pero Starmer es un abogado alemán, oigan bien, que desarrolló su carrera en Estados Unidos y en Inglaterra. Y dice él que se comprometió a aplicar el mayor aumento del gasto en defensa desde el final de la Guerra Fría y que Reino Unido va a invertir en submarinos, drones compadre, y capacidades ¿usted de sabe guerra. cuánto cuesta hacer en tiempo? ¿Qué tiempo cuesta hacer un submarino? 7 u 8 años. Un avión de eso. Estamos hablando de una inversión a largo plazo. Mínimo 5 pero de lo que años, estamos 7 años. hablando, En 7 años ya la humanidad no existe. pero porque- de lo que estamos hablando es de que Putin, que invadió a Ucrania para preservarse de la OTAN, lo que ha hecho ahora es poner a la OTAN a fortalecerse más militarmente en 5 años, en 7 siempre años. lo- sin siempre Estados lo- Unidos. siempre Y lo ven tuvo, como una siempre- amenaza. Óigame. Siempre lo tuvo. Óigame fortalecido, lo que le voy a pasa- decir. Lo que pasa es que no es fácil entrar a Rusia porque China y Rusia y Corea del Norte tienen una trilogía que no es verdad que Estados Unidos se va a atrever a atacar a Rusia. Ustedes- sabiendo lo que va a pasar ustedes- con Corea. Corea se lleva a Japón y Rusia se lleva a Inglaterra, la borra del mapa. No me diga. Y se enredan con Ajá, los alemanes. tan fácil. Y ya los rusos le dieron una pela de calzón quitado a los No me alemanes. diga. Pero si Rusia Y está saben cómo cogiendo lucha derrotar. con Ucrania, imagínense no, contra- pero Freddy, contra Alemania. compadre Freddy, Sí, si Rusia lleva 3 años y no ha podido vencer a Ucrania,
Es que usted Le dice digo- a le digo- Ucrania como si Ucrania fuera una. Exacto. Porque está respaldada por Entonces, 27, por bueno, 30, pero- 35. Y ha soportado Tenía la el guerra imperio a detrás. 27, a 28 países. Le digo. Solamente Es demasiado poderosa. Pero Rusia. no, porque no, porque el un tema, seg- un seg- perdón, porque el tema es que la guerra de Ucrania en ningún momento ha estado dirigida a ofender, a destruir, a disminuir A a defenderse. Rusia como Pero potencia. todo Es eso una puede- guerra de defensa porque el agresor ha sido Rusia. Pero, Es compadre, frente al agresor, que le han dicho al agresor. Tú dijiste, porque Putin podemos decir que es un baboso, porque él dijo que en 3 días iba a tomar Ucrania y lleva 3 años y no ha podido. Sí, pero yo le Ha voy a tomado decir- parte de su yo le territorio, voy a decir pero no ha podido entrar. Dos secretos que usted Una debe saber. vergüenza para No, Putin no. eso. Dos No, avanzado secretos, duro. dos secretos que usted debe saber, compadre. Dos secretos. El A ver. primero de ellos es que Rusia no está peleando contra Ucrania nunca. No. Rusia está enfrentando todos los misiles que han llegado, todos los aviones, todos los barcos, todas las vainas que han llegado de los aliados de Occidente, han llegado de Estados Unidos y Europa. Ahora, lo segundo que usted debe saber es, lo segundo para que no se equivoquen. Rusia no ha mostrado más, es más, Rusia está peleando en esa guerra con chatarra vieja que Sí, quiere salir de hombre. ella porque la va a sustituir por Sustituir nueva por hora. nuevo. Que Todo lo que está cuidado, haciendo que eso Rusia duró es, 8 años, Rusia sustituir. tiró un solo misil nada más para poder decirle, mire lo que tengo aquí, soltó un misil. ¿Y cuánto- entró todo el mundo en Pero- pánico. Recuerde Compadre, también. ¿cuántos Entonces, todo el mundo años, en pánico. ¿cuántos años le va a llevar a Rusia a sustituir todo lo que ha perdido? ¿En cuánto? Lo tiene sustituido, En 6 meses. está fabricado, No. lo que no lo está usando, los No. nuevos lo tiene ahí. No. Para esperar a la OTAN Nuevecito. a que La Ajá. producción de drones de Rusia Ah, es increíble diario. Rusia, Pero- Pueden Pero- hablar. Ajá. 300 drones Entonces, diarios. 300 Alemania, drones diarios. Inglaterra, Ellos no tienen. Francia, Ahora es que van a empezar a mandar Francia a hacer. Ellos y, no tienen. y Estados Unidos, Busca el que presupuesto está en de contra de defensa Ucrania estos años. ahora, pero en 3 años, cuando Trump se vaya de ahí, en 3 años Estados Unidos vuelve de nuevo a la OTAN a apoyarla por completo. Es posible. ¿O usted piensa que Donald Trump con lo que está haciendo en los Estados Unidos va a prolongar su mandato? No, pero después viene otro del Pero partido además de republicano. ¿De hay cuál que señalar- partido? De republicano. Nada más, sí. Es ¿El partido otro, qué? Republicano. Ok. Muy bien. Seguirán Salud. en el poder. Pero también señalar que el apoyo que ha dado la OTAN a Ucrania ha sido solo para defenderse. Ha sido de defensa, no ha sido de ataque. Incluso ha condicionado la ayuda que le da a Ucrania solamente que sea para defenderse, no para atacar. Fíjense cómo no le dan permiso ni siquiera para usar los misiles que tiene, que le ha proporcionado la OTAN. O sea que eso también hay que tomarlo no en se consideración. atreven. No se atreven, no. Los alemanes han ladrado No se de atreven, lejos, pero que enfrenten a Rusia porque se inventan con Rusia. Borran a Rusia. Pero borran, borran a total. Alemania en un 2x3. Borran a Rusia de la OTAN. Y Rusia en lo tiene propio le va a armas pasar que a nosotros Francia no también. Se sospechamos. inventan. Rusia ha inventado armas que nosotros no sospechamos, armas nucleares. ¿Usted la ha visto? Armas nucleares. ¿Usted la ha Es visto? potencia. Yo se la voy a Una decir. potencia nuclear nunca ha Información. perdido. Si Usted duramos, información problema. privilegiada. ¿Nos puede enseñar una si de duramos esas? vivos 5 o 6 años, yo se lo voy a enseñar. Ah, muy bien. Exactamente. Muy bien. Pero hay que señalar- Déjame hacer una pregunta a ustedes. Una pregunta que yo tengo. Rusia tiene un misil que sale de la atmósfera y entra cuando le da su maldita gana. ¿Usted lo ha visto? Cuidado que tú no tienes ¿Usted lo ha vi- monitorear usted lo ha por visto? No hay todo. manera Yo de- creo que vendrá. Yo Usted lo lo- he visto. pero yo usted lo he lo- visto. usted lo ha visto, Está ahí. usted lo ha visto. Hemos visto la Busca el demostración. misil, ¿Cómo ¿Y cómo es? que el misil hace? ¿Cómo Va, es? va de reversa y después se pone, va de barriga y Busca después el se pone de misil. espalda. No hay forma de Mira, localizarlo. Sale. Mira eso sale de la atmósfera. Ajá. Y desde que sale ya tú no tienes los satélites, no No hay lo manera, controlan. sí. No me Y diga. tú no sabes por dónde viene y por dónde va a entrar. Y entra donde le da su gana. Pues Y mire, estoy aquí. yo conozco. Cuando sale no da tiempo a hacer más Pero nada que recuerde salir. que si ellos tienen esa tecnología, perdón, además pero usted lo ha visto eso. Yo claro que sí. Tiene información Ya, privilegiada. no, Freddy. sí. Yo te- No, Mire, Putin lo ha mostrado. El misil ese que tiene Putin, que dice el compadre que entra a la atmósfera y nadie lo sigue. Yo conozco la información de que los Estados Unidos tienen uno. Que cuando piensen tirar ese de Rusia, ya de los Estados Unidos arrancó para no dejar que arranque. Ah, no, claro. Pero Usted no ha visto- usted no puede usted comparar pero la usted- potencia pero usted no ha visto- americana con pero usted no ha visto ese de Claro, Estados Unidos. claro, eso es nada. Que cuando Rusia piense lanzar este, Vamos a ver. tienen uno los Estados Unidos desarrollado que sale huyendo para Rusia de una vez y le impide que despegue. Rusia ¿Usted tiene- no ha visto eso, Rusia compadre? tiene un misil. ¿No ha visto eso, Ah. compadre, usted? Rusia tiene un misil. Hay un video bellísimo. Su experto armamentista. Ojalá lo encuentren. Un video de cuando Rusia inunda a Inglaterra. Le tira una bomba de 500 kilotones en el oeste. Ajá. Y la ola, el tsunami que arma esa explosión, porque explota debajo del mar. ¡Bum! Y la marejada que crea
inunda Inglaterra completa así. Yo tengo una pregunta para el padre Marino. Rusia no es Hágale una- enemiga ahora hágale mismo una- de Estados hágale una a mi Unidos. compadre que está haciendo poesía. No, pero espérese, tengo una pregunta para el padre Escribió Marino. una poesía hermosa. ¿Cómo es que, Padre que inunda Marino. Inglaterra, compadre? ¿Cómo es? Yo te voy a enseñar ahorita. Producción la saca. El padre Marino, una pregunta que le tengo. Una disputa entre Rusia y Estados Unidos. ¿Quién la gana? No, es que no la No, va no, a no, ver. no, pregunto. ¿Quién la gana? No, me No, diga, la no me gana, teorice. la gana Estados Unidos. Porque ¿Y tú usted me sabe estás quién es la hablando- OTAN? ¿Eh? ¿Usted sabe quién es la No. OTAN? La OTAN en Estados Unidos. No, la desaparición, la salida no, de la Trump. OTAN en Estados Unidos. La salida de Trump ¿Qué pasa estratégica. con la estratégica? Lo que está haciendo es La precisamente OTAN, Estados dejando Unidos. que se coman a Ucrania. ¿Y qué va a pasar en 3 años nosotros con Trump del poder? No, es la que- OTAN es Estados Unidos. que No, usted no, sepa. era, muchacho. Entonces, dígame. Una estrategia de Trump. Estrategia de Trump. Lo dejó ahí. Estrategia de Trump. Son amigos, Trump Ajá. y Putin. Se nota. Y le ha dicho, me voy a retirar un poco. Acaben ya con eso. Y va a cumplir lo Y mismo usted, que... y usted lo oyó cuando él le dijo eso. el Por de Bahía. supuesto, uno es miembro. Usted es capaz de decir que escuchó cuando él se lo El dijo. mismo Sí. Trump que dijo que se Se quedaba dos puso de días. lado, de lado. Pero el mismo Trump que dijo que si ganaba Hasta se que quedaba suene dos la días hasta que campana ganara. y le canten ya el knockout final. Pero no que esté bravo con Putin. Sí. No, no Porque, espérese un momentito. Ante el Sí. montaje, líder. Era el otro Pero día. deme un segundito. Le Era voy, el otro le día, voy- se va a le voy- le voy a decir porque Trump está bravito. Trump dijo que si llegaba al poder en los Estados Unidos, Sí, al otro día. en 24 horas la guerra estaba terminada. Y ocurre que Putin le ha sacado la lengua a Trump. Es que él no dijo de qué día. no. Serían esas 24 horas. Es que eso... Me copia usted. Pero bueno, Ay. lo cierto es que entre la guerra y la paz, yo prefiero la paz. Así Claro es. que sí. Porque están muriendo hombres rusos, jóvenes rusos. Están muriendo jóvenes Ucraniano. ucranianos, hombres ucranianos. Y eso solo obliga a una profunda reflexión. Y es que el mundo debería venir hacia la paz. Porque una guerra no le conviene absolutamente a nadie. No, a la industria Sobre todo armamentista, que hay sí. subyacente un problema. Y es que recuerden ustedes que en 1945 el ejército ruso es el que derrota al ejército alemán de Hitler. Sí, por eso lo Y hay respetan. subyacente un sentimiento de venganza probable que el vencido quisiera ejecutar en contra del vencedor. Sí. Tal y como ocurrió en forma inversa en la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1917, el joven Hitler, que había terminado en la Primera Guerra Mundial como un cabo que había participado en el armisticio que hizo que Francia, Inglaterra humillaran a Alemania poniéndola de forma vencida, hizo que ese sentimiento de haber sido vencida Alemania de esa manera quedara en el pecho de muchos jóvenes que años después le cobraron, oiga bien, a Inglaterra y a Francia lo que ellos le habían hecho a Alemania, aunque al final Alemania resultó derrotada. Entonces habría que ver qué es lo que está pasando en esa historia entre Alemania y entre Rusia, que ha llevado a Alemania a levantarse con tanta fuerza a decir que hay que impedir definitivamente que gane la guerra el señor Putin allá en Rusia. Hay que orar, Muy hay tarde, que orar, muy tarde hay que orar. para ablandar la Hay que bichuela. orar. Nos estamos Muy tarde. jugando... ¿Por qué, compadre? Porque ya es demasiado tarde para impedir que Rusia gane la guerra. Pero- Ya eso no es O posible. sea, Rusia ya la ganó. Sí, Ya sí, pero hay que decir lo evidentemente. siguiente. Sí, pero hay que decir lo siguiente. Lo demás Nos son- estamos no, jugando de una abogado. baraja. No basta Nos estamos rezar, jugando una baraja hacen fuerte, falta muchas una cosas baraja fuerte, para conseguir porque la paz. Estamos al Y pie, rezan de buena a la fe. puerta de una guerra nuclear. Y rezan Ah, ese de es el gran corazón, peligro. pero también Bueno, reza el ya ustedes piloto cuando monta en el avión Para ir a bombardear a los niños de Vietnam. Para ir a bombardear Qué a barbaridad. los niños de Vietnam. Qué barbaridad. No basta rezar. Hacen falta muchas cosas. para conseguir. Padre, usted la no guerra. quería terminar En con En vez, de, merenguito. en vez de concluir Los hoy con guaraguao. música en video, terminamos con música en vivo. Los guaraguao. Vivo, los guaraguao. Bien, nos hacen señas, señores, que ha terminado Ya, el tiempo ya de esta está entrega bueno. En Contexto, ¿verdad? De modo que vamos a prometerles a nuestros televidentes
que haremos mañana otra entrega con un tema importante aquí en Contexto. Terminamos como hacemos cada día diciendo que Dios bendiga a cada hombre y a cada mujer nacido en esta tierra, pero sobre todo que Dios bendiga a la gran República Dominicana. Amén. Amén, amén.